el aumento de peso no fuera solo un tema de comida? Soy Karin Yanine, sean todos bienvenidos una vez más a otro capítulo de Motívate. Motívate a tener una vida más saludable, siempre a través de Radio Agricultura y Agricultura TV. Como te decía, detrás de estos hábitos pueden haber otro tipo de conductas. Puede haber ansiedad, heridas, puede haber estrés, tristeza, algún trauma. ¿Estamos alimentando el cuerpo o intentando calmar el alma? Es de lo que vamos a conversar hoy con nuestra gran invitada. Pero escucha esto, su currículum. Ella es psicobioterapeuta, autora y formadora con más de 24 años de experiencia en terapias holísticas y desarrollo personal, creadora de su propia escuela y del método NES. ¿Qué es el método NES? Es lo que le vamos a preguntar inmediatamente, dándole la más cordial bienvenida a Claudia Sasmay. ¿Cómo estás? Y Muy gracias bien. por estar acá. No, gracias a ti por invitar. Oye, yo estoy pero súper motivada con el tema. ¿El cuerpo engorda por hambre o por un tema emocional? O sea, bueno, tenemos que partir de la base, ¿ya? ¿Qué somos los seres humanos? Somos un cuerpo, ¿verdad? Tenemos 4 realidades que nos forman. Primero, un cuerpo con los órganos grandes, pequeños. Luego tenemos un cerebro que comanda todo esto. Antes, años 60, se creía que teníamos solo este cerebro que se dividía en 3. ¿Has escuchado hablar sobre el cerebro arcaico, el cerebro emocional y el neocórtex? Hoy se sabe que existen 2 cerebros más, que el entérico, que está aquí, que es donde está nuestra conducta más primitiva, ¿ya? El cerebro corazón y el cerebro craneal. ¿Ya? O sea, tenemos 3. Sí, tenemos 3, ¿ya? Y entonces estos cerebros están conectados con cada uno de nuestros tejidos. Además tenemos una parte de la mente que se llama psique, que los yogis, como bien tú debes saber, le decían la loca de la casa a la mente. La loca de la casa, sí. Que es la que genera las creencias, los pensamientos limitantes. Y luego tenemos una entidad energética que le podemos llamar corazón, alma, energía, ser, como a uno quiera llamarla. Lo bueno es que la ciencia respalda, ¿verdad? La biología respalda que somos puras células y emociones. Hay un componente completamente energético. Entonces, todo esto está conectado con lo que somos y, por supuesto, con lo que comemos. Ah, mira. Tener una conexión porque no estoy comiendo necesariamente por hambre. Yo creo que, bueno, no sé quiénes nos están escuchando, pero al menos nosotras dos no creo que nunca hayamos pasado hambre de verdad, que son varios días sin comer. Entonces, finalmente vivimos de apetitos, que son ansias. ¿Te ha pasado que dices, quiero comer algo rico? Pero no sé qué. Pero no sé Más qué. encima no sé qué. O quiero comer sushi. ¿Cómo tengo hambre de sushi? ¿Qué es eso? Bueno, a mis hijos le pasa mucho. Bueno, pero y una al pelea final terrible que tengo yo, porque como que abren el refrigerador y me dicen, no hay nada No hay rico. nada en esta Yo le digo, casa. pero malagradecida. Hay pan, hay queso, hay jamón, hay mantequilla, mermelada. ¿Qué más quieren? Anoche hablábamos lo mismo en mi casa y yo le hago todo, la granola, la leche, de almendra, los quequitos, bueno. Ya. Claro, entonces no hay nada en esta casa porque no hay nada dulce con azúcar. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Vivimos de apetitos, no es hambre. Realmente nosotras dos al menos, no sé los que nos están escuchando o viendo, pero al menos nosotras dos estoy seguro que hambre no hemos pasado, ¿ya? Entonces vivimos de apetito y ese apetito tiene que ver con una parte de nuestra mente, ¿ya? Emocional. Claro, nosotros tenemos una mente consciente que es el 1 o 2% de nuestra mente. Después viene la mente subconsciente y la mente inconsciente. Nosotros comemos con esas 2 mentes, subconsciente o inconsciente. No con conciencia, porque si yo soy consciente no voy a comer un paquete de papas fritas, ni un sanenú entero, ni un litro de helado. Ay, es como, que lo hemos dicho acá en el programa, que es un título, de hecho, de una charla que decía, ¿sabes por qué comes lo que comes? Exactamente. O sea, la gente, yo soy una convencida que cuando uno sabe por qué, puede bajar. Claro, y finalmente, como yo llevo ya unos años trabajando las compulsiones y las adicciones, de hecho estoy escribiendo un libro que se trata solamente de eso. Más libros. Sí, ya, de eso también vamos a hablar. Ya. Y de hecho ya tiene nombre y todo. Entonces comemos compulsivamente, pero comemos para satisfacer algo. Entonces toda compulsión o adicción esconde un sufrimiento que yo no quiero sentir. Entonces no es por qué como, es para qué estoy comiendo. ¿Qué estoy satisfaciendo? Porque hay gente que come mucho y no engorda. Y gente que come poco y engorda.
Entonces, desde el trabajo desde mi metodología, que tiene la base, neurociencia, la epigenética, la biodescodificación, no sé si conoces la biodescodificación. No, yo no conozco nada, soy ignorante y siempre pregunto justamente desde la vereda de la ignorancia. Lo he escuchado, seguramente he leído algún paper, pero claro, la mi memoria es biodescodificación, bastante corta. no sé si tiene papers, pero sí experiencia, ¿ya? Porque, la medicina a veces alópata rechaza un poco cosas que no hay justamente estudios formales, pero sí hay estudios de la clínica, en clínica, ¿no? Y viene a la base de un médico, el doctor Hammer, que descubre esto hace ya varias décadas atrás. Él era un médico alemán, oncólogo y radiólogo, y él tenía varios hijos, te lo voy a contar súper corto para contextualizar. ¿Ya? Y este médico sufre la pérdida de uno de sus hijos, ¿ya? Dirk, que tenía 19 años, que un príncipe italiano, un conde, no sé qué, tiró un disparo y le llegó a él que estaba durmiendo arriba de la cubierta de un barco. Bueno, agonizó varios meses, finalmente fallece, y tanto a él como a su esposa, que también era médico, les dio cáncer en las gónadas. ¿Para qué sirven las gónadas? Para procrear la vida, los testículos y los ovarios, ¿verdad? Donde está el principio de la vida, donde tenemos las células germinativas más pequeñas y más grandes. El espermio es la célula más pequeña y el óvulo es la célula más grande del cuerpo. Ambas se generan en las gónadas, ¿ya? Entonces, ella le dio cáncer en varias partes. Finalmente, él dice, ¿qué pasó aquí? Él se cuestiona, porque todos los inventos, todas las creaciones comienzan cuando se cuestiona, ¿no? Él dice, ¿qué pasó aquí? Y empezó a entrevistar, a darse cuenta que tanto él como su mujer, después del impacto de la muerte de Dirk, tuvieron este cáncer. Y empezó a entrevistar a sus pacientes. Y el 100% de estos pacientes había tenido un gran bioshock. Primero le llamó el shock como Dirk, como el nombre de su hijo. Ahora ya se abrevia a bioshock, que es como un trauma, ¿ya? Y ahí él descubre que por eso la primera ley que él creó fue la ley del cáncer, donde descubre que antes de un cáncer siempre hubo un gran impacto, ¿ya? Entonces, después empezó a ampliar esto a otras cosas. Hoy día estamos hablando de la comida, de la alimentación, de la nutrición, ¿verdad? Porque hoy día estamos hablando de nutrición celular. Desde la epigenética se habla de eso. Nutrición celular. No estamos comiendo, estamos nutriendo las células. Y hoy en día la comida ya no se habla de comida procesada, sino ultraprocesada. Porque la gran mayoría, yo que enseño a mis alumnos radiestesia, tú mides con un péndulo o varillas un alimento procesado, está muerto. Está como empty, no hay energía. Todo lo que está procesado, ¿no? Lamentablemente. Uno puede aumentar la energía, sí. Bueno, entonces volviendo con Hammer, él descubre esto y empezó a ampliar a las distintas enfermedades. Entonces, desde la visión de las leyes de Hammer, las kilos, ¿verdad? Las personas, como te decía antes, podemos comer. Yo tenía una paciente que me decía, hasta el aire me engorda. Entonces, ¿por qué me engorda todo? No como nada y engordo igual. ¿Por qué me engorda todo? Tú que de repente tienes tu gente que acompañas, tus clientes que acompañas en esto de sentirse más saludable, qué sé yo. Puede ser que hacen de todo, van al gimnasio, cambian la dieta, que van al nutricionista, al nutriólogo, pero no bajan de peso. Yo he tenido pacientes que se han hecho 3 cirugías bariátricas y vuelven a subir 40 kilos. Entonces, la pregunta aquí para ti y para todos los que nos están escuchando es, ¿cuál es la utilidad de esos kilos? ¿Para qué me sirven los kilos? Entonces, por ejemplo, voy para atrás en el caso de una paciente. Ella había sufrido mucho maltrato de niña, entonces los kilos empezaron a ayudarla a amortiguar, porque los kilos, que es el 80% que es grasa, ¿cierto? Y la grasa que es agua. Claro. Entonces, necesito cubrir mi cuerpo, entonces hacemos como un búnker de protección. Me protejo de la agresión. Había otra chica que el otro día vi que tenía lipidema, que está muy de moda hoy en día, ¿ya? Que está grasa acumulada en ciertas partes. Ella tenía las piernas en esta zona. ¿Cuál es su experiencia? Había tenido, cuando ella empezó a desarrollarse un poquito el cuerpo, empezó a ser mirada de manera lasciva por unos vecinos, hasta que empezaron a tocarla. ¿Y dónde la tocaban? Típico, ella iba caminando y aquí le agarraban el trasero a ella. Entonces empezó a poner grasa en esta zona para protegerte. Entonces es bien interesante porque en cada caso vamos encontrando que hay me protejo de la agresión,
A veces es la mirada lasciva del otro. Entonces, para que el otro no me mire de esa manera, me genero una protección. También ¿Y puede eso le ser... pasa a los hombres también? Sí, absolutamente. Yeah. Puedo poner protección, ¿ya? También puede ser, la otra vez vi una chica que eran 9 hermanos, ¿ya? Ella era la número 9. Entonces pasaba imagínate la cantidad de hermanos. ¿Cómo? Mi mamá ya no sabía ni cómo se llamaba, si yo le confundo el nombre a la mía, que son solo 3. Bueno, ¿cómo me hago notar frente a mis hermanos? Engordando. Para ser diferente a ellos. Exactamente. Entonces, finalmente, los kilos me van dando un lugar dentro de... Me puede proteger, me hacen notar, me puedo esconder. ¿Y eso a cualquier edad o ya con algún trauma No, o algo de la generalmente niñez? los traumas, no sé si viste la película Intensamente. Sí, claro. Ya. La cito siempre. Ya, sí, yo también. Ya. En la 2 muestran una parte que no es tan buena la 2, hay que decirlo, es mejor la 1. Pero en la 2 lo bueno que yo rescato es que se explica cómo se forman las creencias estructurantes. Entonces, las creencias estructurantes, desde la psicología tradicional, se generan hasta la adolescencia. Entonces, generalmente, si yo veo que es un adulto con obesidad, es porque se estructuró de esa manera. Entonces, en la obesidad son muchos conflictos. Generalmente vamos a encontrar también un conflicto de abandono. Porque, ¿cómo son los bebés? Dime tú. Gordito. Gordito. Sí. Entonces, cuando hay un adulto gordito que es como esta gordura acá, patita flaca, bracitos no tan gorditos, pero aquí gordito es como un bebé. Como una sandía. Entonces, cuando yo veo llegar un paciente así, yo ya sé que algo pasó en su tierna infancia. Una separación brutal de mamá. Te separaste de mamá siendo un bebé, porque mamá tuvo otro hijo, porque volvió a trabajar y te dejaron en una sala cuna, porque la mamá se fue de viaje, porque la mamá se enfermó, porque la mamá falleció. Las razones que hayan sido, sufriste una separación brutal, entonces me quedé en este estado. ¿Mamá o papá? No, mamá, porque hasta los 2 años tenemos una fusión completa con mamá. Estamos fusionados con ella. Esto lo dice la psicología. Hoy en día existe la psicología perinatal, la neuroembriología, donde podemos echar mano y mirar cuándo comienzan estos conflictos. Entonces, hasta los 2 años, un niño no sabe que existe sin su madre. Entonces, cuando vienen a verme mamás por guaguitas con alergia alimentaria, por ejemplo, este año he tenido varios casos, alergia al huevo, a los lácteos, no sé qué, y trabaja la mamá porque es un conflicto de ella que el hijo está biologizando. Yo, de hecho, en mi canal de YouTube tengo una clase que se llama ¿Por qué enferman los niños? Y ahí explico todo esto. Ah, mira. Sí, es bien interesante. Entonces, cualquier alergia alimentaria en un bebé, uno recién nacido hasta los 2 años, la mamá es la que tiene que trabajarse. Mira, y te digo porque, no sé, en mi época, yo soy bien viejita, pero yo nunca escuché hablar de algún amigo mío, amiga o prima que tuviese alguna de esas patologías. Y hoy se escucha, pero sí, como que hay pocos que no la tienen. ¿También hubo algún cambio? Absolutamente. O sea, aquí estamos de nuevo citando a la epigenética. La alimentación no es la misma. Claro. A mí me pasa, yo por ejemplo no como gluten y casi muy pocos lácteos. Hay alguna cosa que me encanta que es el manjar. Trato de comerlo sin azúcar, pero en general no como mucho lácteo, ¿ya? Pero el gluten, cuando comemos en casa y compramos harina de Italia o las veces que he podido estar frente a una harina que no sea local, no me hace mal. ¿Por qué? Porque el trigo no está tan modificado, sí, claro, como pasa en algunas culturas, como en nuestro país, lamentablemente. Bueno, sí, ha cambiado todo. Yo siempre decía que lo más sano es comer como comía o cocinaba mi abuelita, pero claro, hoy día la mano del hombre está en todo. Ya no hay nada. En todo. Entonces tratar dentro de lo que se pueda, si tienes un pedacito de tierra, cultivar alguna cosita, las hierbas, algo que se pueda, ¿no? Sería ideal, pero eso es como en el mundo ideal. Eso es muy difícil. Sí, pero en un departamento puedes poner hierbas. Sí. Sí, se puede poner algo. Y si se puede, hoy en día hay más opciones de comprar orgánico también o biodinámico. Pero sí, está muy manipulado, lamentablemente, por la industrialización de la comida. No, y esto tiene para largo. Sí, a menos de que, como en programas como este, digamos, oiga, aliméntese mejor. ¿Cuándo va al supermercado a comprar qué? ¿Qué comemos en el supermercado? ¿Qué compramos? ¿Tú compras cosas en el supermercado? Sí, claro.
Sino dónde, sino dónde, o sea, no sabría En una dónde. feria, verduras, sí, no sé. bueno, cosas como esa, pero en el supermercado compro las otras cosas. Claro, las cosas Sí. de limpieza. bueno. No, y las cosas más perecibles. Ahora, si engordamos por temas emocionales, por traumas que venimos arrastrando, quién sabe si de la mamá, de la abuelita, de la tatarabuelita, ¿cómo nos sanamos? Es de lo que vamos a seguir hablando. Estoy conversando con Claudia Sasmay, experta en este tema tan interesante del cual creo que muy pocas veces se habla o tal vez por primera vez lo estás escuchando. Este aumento de peso que no necesariamente tiene que ver con la alimentación o con lo que compramos en el supermercado. No te vayas, ya regresamos con más Motívate. La obesidad es una pandemia, no solamente en Chile, donde tenemos números rojos una vez más, porque ustedes ya saben, aquí siempre estamos hablando de estos temas, de estas cifras. Estoy conversando con Claudia Sasmay, ella es experta en el tema que hoy día nos convoca, que es si estamos alimentando el cuerpo con comida o tenemos cosas que traemos como para calmar el alma. Claudita, nosotros estamos en Chile, tú me decías, el número 3 ya. Sí, tenemos para variar, un récord. Yo empiezo siempre mis charlas y mis cursos con una serie de cifras que son alarmantes, ¿no? Pero también para involucrar a la gente en que no tenemos que esperar que el papá, Estado, la mamá, gobierno hagan cambios. Nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos e inspirar a los demás. Lamentablemente, una de las cifras rojas, somos el tercer país más obeso del mundo. Y se cree que para el 2030 vamos a ser el primero. Y es cosa de mirar, no sé si has visto de repente que en redes sociales aparecen fotos de Viña del Mar en los años 70, Viña del Mar hoy. Sí, sí. ¿Has visto eso? Y todo, sí, cómo caminaban, cómo se juntaban a comer, lo que comían. Y todos flaquitos. Sí. Nuestras abuelas o nuestras mamás eran delgaditas en los años 70. Usaban esas minis, ¿verdad? Todas flaquitas. Claro, no había esta comida ultra procesada, pero ese es uno de los temas. Sí, claro, que hay la detrás gente de la también se obesidad. movía más y se conectaba más con la familia y tenían varias otras cosas. Habían muchas hábitos, muy positivas. hábitos saludables, como hoy no los tenemos, pero también, ¿qué está pasando? Como esto estamos hablando de la epigenética, ¿verdad? La nutrición, el descanso, la contaminación de todo tipo, incluida la electromagnética. Los ancestros, porque a través de la epigenética sabemos que heredamos los conflictos. Por eso que una de las cosas que yo trabajo en los cursos es, cuando hago este taller Emociones que Engordan, es ¿a quién te pareces con esa imagen? ¿A quién te pareces con esos 50 kilos encima? Ah, chuta, en realidad en mi familia somos todos gordos. Entonces, nosotros tenemos un sentido biológico de pertenencia. Eso es lo que está en nuestras células. La homeostasis, que es el equilibrio, y la pertenencia. Es pura biología. Ya, pero espérate, si alguien que nos está escuchando y nos está viendo y está en este porcentaje terrible de obesidad mórbida, o va camino para allá y dice, ya, a lo mejor, ya, yo vengo de una familia de todos son gorditos, así que no me queda otro y lo más probable es que mis hijos también sean gorditos y mis nietos sean gorditos, pero tú no estás dando a entender de que capaz que esto es por algo. A lo mejor yo aprendí harto contigo, venía como de la guerra, de la escasez. Tal cual. Necesitamos reservas. Y de hecho, una de las razones, desde mi método, es encontrar cuál es la causa de tener tanto peso para reservas, por ejemplo. No sé si, ¿recuerdas en pandemia, Karin, cuando la gente mayor, o sea, 80 años, pasó esto que dijeron, oye, se va a acabar todo? Yo veía, como me encanta, a eso me dedico, a observar a la gente con los carros llenos. ¿Por qué? Porque se recordaban momentos de este país y de otros momentos en la historia, ¿verdad?, donde hubo escasez. Claro. Entonces ahí también encontramos el hígado graso, por ejemplo. Cuando las personas tienen hígado graso, estamos hablando que hubo en algún momento memorias de hambruna o de escasez. Quizás no había, no es que haya habido hambruna en sí, porque acuérdate que la mente es simbólica.
Pero con la idea de pensar de que no va a haber, puedo activar un conflicto. Ah, mira, ¿y esto se sana? ¿Esto se trabaja, se sana? Absolutamente. ¿Y de gordita voy a ser flaquita? Absolutamente. O sanita, porque no hablemos si ser Sí. flaco tampoco es sano. No, exactamente. Mientras tú te sientas cómoda y tus niveles están saludables, colesterol, el índice glicémico, ¿verdad? Tus funciones metabólicas estén bien. Si tú tienes unos kilitos más es porque tu estructura puede ser más gruesa y no pasa nada. Mientras tú te sientas cómoda en tu cuerpo, ¿ya? Entonces, por supuesto que se puede sanar porque mi metodología tiene una estructura. Usamos programación neurolingüística, PNL o hipnosis para trabajar. Trabajo de creencias, porque hay terapias que no funcionan porque no se trabaja la creencia. Y si no trabaja la creencia, vuelvo a engordar. Por eso me llega a ver gente que se ha hecho 2 o 3 cirugías bariátricas y vuelven. Y lo primero que me dicen es que ahora yo no soy el mismo, ahora no me río, soy fome. Entonces, ¿cuál es tu creencia? Le pregunto yo. Es que los gorditos son alegres. Entonces... ¿Y los pelados son chistosos? Y los pelados son chistosos o son malos. También los pelados son malos. Entonces, tenemos una creencia tan estructurada que me impide cambiar. O, si adelgazo, me van a amenazar. Me van a agredir porque el peso me sirvió. ¿La grasa para qué te sirve? Para protegerte, como un búnker, para que te resbalen las cosas. ¿Verdad? También es protección, también es calor la grasa. Entonces, ¿cómo fue tu casa? ¿Era una casa fría? ¿Papá y mamá eran fríos? ¿Nadie te tocaba? Entonces, ahí cada caso es un mundo, un universo maravilloso, ¿no? De descubrir. Y me encanta a mí cuando la gente, yo siempre digo, mi dopamina es cuando la gente me dice, te voy a decir algo que nunca le he dicho a nadie. Porque sé que esa persona se va a sanar. Está liberando un gran secreto, por ejemplo. Oye, ¿y se sanan y se liberan así o hay efecto rebote? Porque claro, yo soy bien como pragmática, entonces digo ya, yo me pongo en el caso mío tal vez y digo ya, si yo descubro que a mi abuela le pasó esto y a mi mamá esto, ya con descubrir, ya con investigar, ¿se me quita? No. Porque no hay sea magia la cosa. Sí, o sea, te juro que a veces es magia. Ya. Cuando a veces bueno, yo veo con lo médicos... veo tus ojitos que brillan, así que chiquillas tenemos posibilidades, chiquillos, de sanarnos. Vemos con médicos y los mismos médicos dicen, no sé lo que hiciste, pero sigue haciéndolo porque esto parece un milagro. Muchos pacientes que con enfermedad autoinmune... Bueno, a lo mejor ahí hay tanto milagro que uno dice, pero ¿cómo se recuperó si estaba pedido? Tal cual, estaba pedido, ¿no? Yo he tenido de esos pacientes, también hay algunos que no, pero no depende de mí que se sanen, depende del paciente. Entonces, por eso es importante encontrar la utilidad del síntoma. ¿Para qué te sirven los kilos? Te voy a contar otro caso más, porque ya hemos hablado del abandono, la frialdad, de la violencia, de la agresión, de pertenecer, de destacar, ¿ya? Dentro de tu familia. Pero también hay otra causa importante, es cargar a un otro. Esta era una chica que tenía obesidad mórbida. Obesidad mórbida, estamos hablando de muchos kilos, ¿ya? Y ella tenía una relación, ella era la última de varios hermanos, ¿ya? Entonces, su mamá no la quería tener porque la había tenido a los 40 y tantos. ¿No es la misma de los 9 hermanos? No, esa es Ya. Y su hermana mayor la tomó como hija, ¿ya? Entonces, acuérdate que el inconsciente, la mente es simbólico, ¿ya? Funciona así. Entonces, esta hermana mayor, cuento corto, fallece de cáncer. Y ella siente que no perdió una hermana, perdió a su mamá. Esto es lo que vimos y descubrimos en terapia. Entonces, ella había subido 70 kilos. Cuando falleció su hermana, ella tenía 19 años. Subió los 70 kilos que pesaba su hermana. ¿Sí? Ya. Hubo un silencio aquí, pero así, sepulcral. Me encantó tu cara. Bueno, entonces ella cargó a su hermana simbólica en su cuerpo. Esto es súper loco y me ha pasado muchas veces con pacientes. Y ella cuando supo... Cuando lo trabajaba, dijo, "Ay, debe ser empezó a por eso". bajar. No sabía. Vino en terapia, no sé por qué tengo 70 kilos encima, ayúdame. Ah. Y empezamos a descubrir que había cargado a su hermana porque no había hecho el duelo, porque no perdió a su hermana, perdió a su mamá simbólica. Entonces, una vez que hicimos el duelo, empezamos a aceptar el destino. Ahí donde aparecen las creencias espirituales también. Yo me agarro de lo que la persona crea. Tú crees en la vida, sí, listo, la vida después de la vida, listo. Entonces la traemos y tu hermana es tu hermana ángel, te va a cuidar, te va a proteger, la puedes llevar acá, cómprate un collar, un montón de recursos terapéuticos que voy creando con cada persona. Y empezó a bajar de peso. Se ayudó también con otro tipo de cosas, pero ya nunca más lo subió.
porque encontró cuál era el origen. Por eso te digo, encontrar la utilidad de esos kilos es lo que va a hacer la diferencia, lo que ninguna otra terapia hace. Por lo menos uno va al nutriólogo y ya te enseña a comer bien, pero si no te trabaja la creencia, no vas a conseguirlo. Ahora, hemos hablado de las personas que tienen obesidad mórbida o que van camino para allá. Pero ¿qué pasa? Porque tú también tratas otras cosas, no solamente la gente que es gordita o flaquita. Claro, de todo. Incluso el flaquito también, en el fondo, si el gordito quiere protegerse de algo que lo agrede, El ¿verdad? flaquito quiere desaparecer. Tal cual. Yo toda mi vida... Soy buena alumna y todavía no parto. Pero es que esto es lógica. Sí, es una lógica, pero biológica. Por eso es interesante. Si tú tienes cáncer en la piel, o un eczema, ya no hablar de cáncer, un eczema. El eczema es la enfermedad del ex. ¿Del ex? Sí. ¿Quieres que te dé un ejemplo? Ya. Esta era una chica que vino a verme y tenía eczema aquí y acá. Yeah. Entonces yo primero que pensé, porque soy muy rápida, eso es lo bueno, que yo digo, ok, me imaginé esta actitud, un abrazo con piernas y manos. Entonces yo le digo, bueno, ¿de quién te separaste? De esta manera me hice de mi amante. Entonces ella se había separado del amante y había hecho este eczema. Entonces el eczema significa, hago más piel para acercarme de quien me separé. Es alucinante. Pero es como loco, po. Es loco, es pero como raro, es como pero medio sutil. friqueado, ¿no? Es que mira, cuando tú entras y sabes cómo funciona tu cerebro, Ya. entiendes cómo es tu síntoma. ¿Por qué hiciste ese síntoma? Como yo tenía una de mis maestras francesas que me enseñó la biodescodificación, ella decía que nos enfermamos de lo que podemos, no de lo que queremos. Tú, por ejemplo, ¿eres una persona de piel o eres más bien digestiva? ¿Eres más bien, estás en la cabeza, sufres de jaqueca? No es necesario que me respondas. No, si no tenga que responder, porque de todas las anteriores no le iba a responder. Bueno, entonces va a depender. Yo, por ejemplo, soy muy de piel. Entonces yo tiendo a hacer eczemas, dermatitis. Entonces, claro, yo tengo un hijo viviendo en España. Y cuando él se fue la segunda vez que vino a pasar fiesta acá, empezó con una eczema acá, separado de la mamá. Y yo también tenía algo. Entonces, estamos separados porque somos muy toquetones los dos, ¿ah? Muy de abrazos, muy de... Entonces, había una separación. Entonces, tenemos que encontrar, ¿para qué sirve la piel? Para tocar, ¿cierto? Sí. Es el órgano más grande del cuerpo, que está conectado con nuestro sistema nervioso. Oye, pero qué alucinante. Es de hecho, demasiado de hecho, se alucinante. me pararon los pelos de la piel. Es demasiado lindo. Y ya, pues entonces ya te demasiado... curaste, pues ya sabí, ya no te salen eczemas, ¿o no? No, pues ya no. Ya, pues ya supiste por qué. No, pues ya no. Oye, tengo en mis manos Lo Incurable, se sana desde adentro. Tu libro, este es un libro... El primer libro, sí. Y bien autografiado, muy agradecida, Eso. lo voy a empezar a leer ahora ya. Regalito Y yo creo para que este es un temazo y esta es una oportunidad para todos los que están viendo este capítulo o escuchándolo o lo quieren volver a ver porque queda guardadito especialmente en YouTube con Claudia Sasmay para sanarnos, para seguir avanzando, para no seguir entrampándonos, como digo yo, y seguir preguntándonos ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sigue pasando esto? ¿Por Sí. qué repito los patrones? ¿Por qué siempre me encuentro a la misma pareja una y otra vez? Es un Si ya temazo. sé que por ahí no resulta. Estoy dando ejemplos nomás, ¿o no? Es que es un temazo y es de las cosas que también trabajo. Más que el por qué es el para qué. Porque el para qué me moviliza. El por qué me frena. Es por qué, es como la culpa. Pero en cambio el para qué estoy atrayendo a esta pareja, para qué estoy engordando, para qué me sale esto en la piel. Eso es como la pregunta. ¿Cuál es la utilidad de eso? Oye, qué entretenido. Se pasó, como siempre, volando el tiempo. Claudia Sasmay, aquí vamos a dejar el GC para que te encuentren, pero rapidita en tu Instagram. Yo creo que es lo que la mi gente puede Instagram recordar. es mi nombre, Claudia Sasmay, y el canal de YouTube se llama igual. Ahí hay un montón de clases gratuitas. Fantástico. Sí, y puedo hacer un pequeño avisito. Pronto voy a hacer de nuevo un taller que se llama Emociones que Engordan. ¿Cuándo, el cuándo, 20 cuándo? de junio. 20 de junio. Ya. Así que pueden inscribirse. Es un formato híbrido. Puedes ir presencial a mi sala que está en Chicureo o tomarlo de cualquier parte del mundo, porque siempre tengo pacientes o alumnos de distintas partes y se hace online en diferido el mismo momento, en el fondo, o en vivo. Fantástico. Así que, A no invitados. perdérselo, así como a no perderse capítulo a capítulo de Motívate. Motívate a tener una vida más saludable. Soy Karin Yanine y será hasta la próxima. Oye, pero voy a empezar a leer ahora mismo. Ojalá. La intuición.